Buenos días, ¿sí me escuchan ahí? Buenos días, profesor. Sí, buenos días, sí se escucha, ok. Perfecto, ahorita vamos a iniciar. Dame unos minutitos. Sí se ve compartida la diapositiva, ¿verdad? Sí, maestro, sí se ve compartida. Sí. Hola. Ok, bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, buenos días. Me voy a presentar. Soy el profesor Eric Garza Briceño. Bienvenidos al nuevo tetramestre. Vamos a llevar la materia de literatura y ya saben, todo lo vamos a empezar a usar mediante la plataforma. Todas, ahorita durante la clase, todas sus dudas, preguntas y eso lo vayan escribiendo ahí en el chat. Al final de la clase la vamos viendo y eso. Y al final también les vamos a poner la actividad, pero se la vamos a mandar a la plataforma para que estén bien al pendiente. Como quiero ahorita ya vamos a checar bien si nos vamos a quedar en este horario. Hay modificaciones, pero bueno, ahí lo vamos a ir checando, ¿ok? ¿Cuántos somos ahorita conectados? 10, ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar. La clase, ¿qué es la literatura? Aquí les presento la diapositiva. Mm, Espérenme también, denme un segundito. ¿Qué es la literatura? Aquí viene su definición. La literatura es una forma artística de expresión que utiliza el lenguaje como medio fundamental. A diferencia de los textos informativos que busca transmitir datos concretos, la literatura tiene como propósito principal generar una experiencia estética en el lector. Este rasgo la convierte en una de las manifestaciones más profundas del ser humano, ya que explora emociones, ideas, sueños y conflictos universales. ¿Verdad? La literatura representa el arte de una palabra escrita que trasciende a lo cotidiano. La Viene etimológicamente de la palabra literae, que significa letras, la que nos remite directamente al uso de la palabra escrita. No obstante, su significado actual va más allá del origen etimológico, ya que la literatura no se limita al uso de letras, sino que también las transforma en arte, en significados múltiples y en símbolos que resuenan con la experiencia humana. Cuando hablamos de literatura, nos referimos a un producto cultural que trasciende a lo cotidiano. No se trata nada más de contar una historia, sino de hacerlo de una manera que conmueva y provoque una reflexión que despierte una emoción profunda. Por eso decimos que la literatura transforma el lenguaje en arte. La literatura puede adoptar muchas formas, puede ser una novela, un poema, una obra o puede ser un ensayo. En todos los casos, lo que nos distingue su intención estética busca decir algo de una manera única. Me dice aquí, estudiar literatura no es solo leer libros, es aprender a leer el mundo a través de las palabras e interpretar, analizar y cuestionar y comprender. Es una herramienta para conocer otras realidades, épocas, culturas y perspectivas. Leer literatura es abrir una ventana a otros mundos posibles. La literatura también es memoria. Nos permite conservar historias, creencias, lenguas y sentimientos.
Gracias a ella sabemos cómo pensaban y sentían personas que vivieron hace siglos. Al leer una obra literaria, viajamos en el tiempo y el espacio y eso enriquece nuestra percepción del presente. Dice, por último, es destacar que la literatura no es exclusiva de un grupo social, todo sin importar nuestra edad, género, nacionalidad o nivel educativo. Podemos acercarnos a ella y encontrar palabras, un reflejo de lo que somos y lo que podemos ser. Entender qué es la literatura es el primer paso para valorar la importancia de nuestras vidas. A lo largo de esta materia vamos a explorar cómo se construye y cuáles fueron sus funciones, porque sigue siendo una herramienta vital para comprender como sociedad. Bueno, chavos, aquí la literatura, pues básicamente nos dice que es arte, eh, nos dice que es arte y pues viene de la palabra, etimológicamente de la palabra letras, obviamente va conformado por muchas letras, eh, se refiere a un producto cultural que trascienda lo cotidiano, ¿ok? Esta es la definición de literatura. Vamos a la siguiente diapositiva, que son los elementos esenciales de la literatura. Aquí ya como ya vieron, son cuatro elementos: la ficción, la forma, la intencionalidad y la universalidad. Vamos a ir desglosando una por una para ver sus definiciones. La literatura se compone de diversos elementos, que son estos cuatro que ya mencionamos, que la distingue de otros tipos de discurso. Uno de los más relevantes es la ficción, que es el primero que viene aquí. Aunque algunas obras pueden inspirarse en hechos reales, la literatura construye mundos posibles simbólicos y muchas veces imaginarios. Esta capacidad de fabulación es lo que permite a los autores conectar con las emociones más profundas de sus lectores. El segundo elemento, que viene aquí la forma, es la que se utiliza el lenguaje en la literatura, que no es casual, al contrario, es una construcción cuidadosa, a través de recursos como metáforas, hipérboles y otras figuras retóricas. El escritor da belleza y profundidad a sus ideas. El lenguaje literario busca ser evocador, sugerente y muchas veces ambiguo, lo cual enriquece su interpretación. El tercer elemento, que viene siendo la intencionalidad, nos menciona que la literatura no es neutra. Toda literatura busca algo: conmover, provocar, inspirar o cuestionar. El autor tiene como intención estética y emocional al escribir y esa intención se transmite, aunque no siempre de forma explícita. El lector, esto hace que la literatura dé una experiencia activa, en lo que el lector completa el sentido del texto con su propia lectura. Y el último elemento, la universalidad, es también una característica esencial de la literatura. A pesar de una obra puede haber sido escrita en un contexto muy específico, los temas que trata, como el amor, la muerte, la libertad, el sufrimiento o la esperanza, son comprensibles y significativos para personas de cualquier época o lugar. Estos elementos, estos cuatro elementos, no siempre representan de manera aislada. Por lo contrario, interactúan entre sí y se potencian mutuamente, a lo que genera una obra literaria con múltiples capas de lectura. La combinación de estos factores es lo que permite que un texto trascienda a su tiempo y su autor. Además, la literatura también trabaja con símbolos, los objetos, las personas o las situaciones, de tener significados ocultos o múltiples que el lector debe interpretar. La subjetividad también juega un papel fundamental. La literatura permite que el autor proyecte sus emociones, pensamientos y conflictos internos y al lector verse reflejado o confrontado sobre ella. Es un puente entre lo individual y lo colectivo, entre la experiencia personal y la universal. Bueno, finalmente los elementos de la literatura hacen de ella un objeto de estudio académico que requiere herramientas teóricas y analíticas para su comprensión profunda. Sin embargo, no debemos olvidar que antes que nada, la literatura es una experiencia humana,
sensible, emocional y transformadora. Para conocer estos elementos esenciales, nos prepara para adentrarnos en el análisis literario con mayor profundidad, entendiendo que cada texto es una obra que refleja tanto la voz del autor como la respuesta del lector. Bueno, en esta diapositiva ya rápido nos dice cuáles son los cuatro elementos de la literatura: la ficción, la forma, la intencionalidad y la universalidad. Ya vimos aquí cada una de sus definiciones, cada una tiene sus puntos importantes, ¿verdad? Eh, Vamos a seguir con la tercera diapositiva. ¿Cuáles son las funciones y sus géneros literarios? Aquí nos dice también que son cuatro: el narrativo, el lírico, el didáctico y el dramático. También aquí nos dice tipo de ejemplos, pero les voy a leer más a fondo cuáles son em, cuáles son las definiciones, perdón. Em, Funciones y géneros literarios. La literatura cumple múltiples funciones de la sociedad. Una de las más reconocidas es la función estética: producir placer y admiración a través de un uso creativo del lenguaje. Sin embargo, no es la única. La literatura también puede tener funciones comunicativas, críticas sociales, educativas o incluso características dependiendo del contexto y del lector. Este, en cuanto a los géneros literarios, se puede clasificar en cuatro principales, que aquí ya los vimos: el narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico. El narrativo incluye las novelas, los cuentos y los relatos. Su principal característica es que cuenta una historia con personajes, acciones, conflictos y desenlaces. Un ejemplo emblemático de este género en México es Pedro Páramo de Juan Rulfo. El género lírico, por su parte, se centra en la expresión de sentimientos, emociones o estados del alma. Utiliza un lenguaje altamente subjetivo y simbólico, y su forma principal es la poesía. El género dramático se manifiesta a través del teatro. En este caso, los textos están escritos para ser representados en escena. Los personajes interactúan en forma de diálogos y los conflictos se desarrollan en tiempo real. Un autor destacado como mexicano es Rodolfo Usigli. Y el género didáctico tiene como objetivo principal transmitir ideas, reflexiones o conocimientos, aunque puede perderse la intención estética en algunos. Sigue siendo considerado una parte de la literatura del autor que logra una expresión artística de sus pensamientos. Estas cuatro categorías no son cerradas ni excluyentes. Muchas obras literarias combinan elementos de distintos géneros. Por ejemplo, una novela puede incluir fragmentos líricos o un ensayo puede tener una estructura narrativa. Esta mezcla enriquece a la experiencia del lector y desafía las clasificaciones tradicionales. No debemos olvidar aquí que su función es conservar la cultura. A través de la literatura se preservan valores, mitos, costumbres y lenguajes. Es un archivo vivo de la historia, de los pueblos, especialmente de los testimonios históricos. Y por último, la literatura cumple como función lúdica: nos entretiene, nos transporta, nos libera momentáneamente de la realidad en tiempos difíciles. Leer es una buena historia, forma parte de la resistencia emocional y espiritual. Bueno, las funciones y los géneros literarios ya los vimos, son cuatro. Los narrativos son novelas y cuentos. A lo mejor ya hemos leído varios libros y han tenido la oportunidad. Narrativos, los líricos, la poesía en la expresión. Los líricos también pueden ser canciones escritas, que bueno, a muchos nos gusta mucho la música y en forma también ahí aplica que es, una canción puede ser una obra lírica. Los didácticos son ensayos y reflexiones, y textos reflectivos, perdón, y los dramáticos, pues el teatro. Son obras ya en vivo cuando ves los problemas que tienen ahí en, en las obras. Pero bueno, esa es la tercera diapositiva. Vamos a ir a la cuarta, que nos platica qué es
la literatura como construcción social y cultural. También aquí, ahorita en más avanzado, nos vamos a ir enfocando a la literatura sobre México. También esta materia es para enfocar a todo lo que hemos visto en nuestro país de literatura y todos los ejemplos. Pero bueno, vamos a ir punto por punto. Son 5 puntos. El reflejo social, la identidad colectiva, la tradición prehispánica y la actualización contemporánea, perdón, son 4. Y vamos a irlo desglosando uno por uno. Dice aquí, la literatura no se produce en un vacío, es un reflejo directo de la sociedad que la genera, los valores, las tensiones y las aspiraciones, contradicciones de una comunidad que se manifiesta en sus obras literarias. Por eso cuando leemos la literatura también estamos leyendo la historia social y cultural de un pueblo. Uno de los primeros aspectos que debemos considerar es el reflejo social. La literatura retrata las relaciones humanas, los conflictos entre clases, las luchas políticas, las desigualdades y la organización colectiva. Una novela nos puede decir más sobre una época que tratado de una historia, porque nos muestra de la vida cotidiana, las emociones, los miedos y las esperanzas de las personas comunes. Otro aspecto fundamental es la construcción de identidad colectiva a través de sus relatos, mitos y símbolos. La literatura ayuda a definir quiénes somos como nación o como grupo. Forma parte de la memoria colectiva y alimenta el sentido de pertenencia. Es por ello que en muchos procesos de formación nacional, los gobiernos han promovido una literatura nacional que unifique criterios culturales. En este caso, como les platiqué, en el caso de México, la tradición prehispánica es un ejemplo claro como literatura que nace de la oralidad, los símbolos ancestrales, los códices y los cantos en náhuatl son formas también tempranas de la literatura que reflejan la cosmovisión indígena. Aunque durante siglos fueron marginados, hoy se conocen como pilares fundamentales de nuestra identidad literaria. Esta tradición ha sido retomada y reinterpretada en la literatura contemporánea. Muchos autores actuales exploran los mitos prehispánicos, los resifican y los adaptan a problemas actuales. Así que la literatura se convierte en una herramienta para mantener viva la memoria cultural de los pueblos originarios. Nos cuenta también, la literatura es un espacio de resistencia frente a la hegemonía cultural a los discursos oficiales. La palabra escrita ha sido utilizada para cuestionar, subvenir o denunciar. En regímenes autoritarios, los escritores suelen ser perseguidos precisamente por la literatura, puede despertar conciencias. En este contexto cultural, como mexicano, la literatura tiene la función de dar voz a las diversas comunidades lingüísticas y culturales del país. La literatura en lenguas indígenas, por ejemplo, nos muestra otra manera de ver el mundo, de nombrarlo y de habilitarlo. El papel de la mujer en la literatura también ha evolucionado, a de ser de muchas silenciadas o relegadas a papeles secundarias, ha pasado a ser un espacio central como autora, crítica y protagonista. Esto ha transformado profundamente los temas y perspectivas de las obras literarias contemporáneas. Perdón. Para entender la literatura como construcción social y cultural, nos invita a leer con una mirada crítica y contextualizada, reconociendo que detrás de cada obra hay una comunidad, en una época, un conflicto y una historia que merece ser comprendida. Ok, aquí nos platica que, como les dije, son 4, no, perdón, son 4 puntos de la literatura social y cultural, el reflejo, la identidad colectiva, la tradición prehispánica, como ya les platiqué que nos vamos a ir a enfocar a todo lo que tiene México, y la actualización contemporánea, como la mujer de antes, pues de haber sido, este, pues maltratada en este tipo de que no la incluían ni nada, ahora pues son protagonistas y hay muchas autoras ahorita muy importantes. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente diapositiva, que es la número 5, el panorama de la literatura en México. La época prehispánica, la número 1, también vimos ahorita antes algo de eso, en la época colonial, en el siglo XX y ahorita
ya la contemporánea. Aquí abajo vienen sus ejemplos. Eh, Aquí les voy a platicar un poquito más sobre el panorama de la literatura en México. La historia literaria de México es rica y diversa. Se pueden dividir en varias etapas, que son estas cuatro que ya les mencioné. Reflejan los cambios sociales, políticos y culturales del país. Cada época ha dejado su huella a través de autores, géneros y estilos que marcaron el rumbo de nuestra identidad literaria. En la época prehispánica representa los orígenes de la literatura mexicana, así como los códices, cantos rituales, poemas en náhuatl y relatos mitológicos que formaban parte de la vida espiritual y cultural de los pueblos originarios. Esta tradición oral y simbólica es el cimiento de nuestra historia literaria. Obviamente es el inicio de la época prehispánica en la literatura. Durante la época colonial, la literatura se vio influida por la tradición europea, en especial por el barroco español. Sin embargo, también surgieron voces originales como la de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras más destacadas del siglo oro novohispánico. Su obra combina su producción y sensibilidad crítica social y continúa siendo la más estudiada en todo el mundo. En el siglo XIX, con la independencia de México, la literatura se enfocó en construir una narrativa nacional. Surgieron textos que exaltaban los valores patrióticos y la identidad mexicana. Autores como Ignacio Manuel Altamirano buscaban definir lo mexicano a través de la ficción. Ya en el siglo XX marcó una transformación radical con autores como Juan Rulfo, Octavio Paz, Rosario Castellanos y Carlos de la Fuente. Octavio Paz, que fue pues el autor ahorita del himno mexicano. Fuentes, la literatura mexicana alcanzó una proyección internacional. Sus obras exploraron la identidad, la soledad y el mestizaje y las tensiones sociales, marcando como una nueva etapa de madurez en las letras mexicanas. La literatura contemporánea ha diversificado sus temas de varias formas. Escritoras como Cristina Rivera han cuestionado las fronteras de los géneros literarios y han dado voz a nuevas subjetividades. También ha crecido el interés por la literatura escrita en lenguas originarias y por autores que provienen de comunidades tradicionalmente marginadas. En la actualidad, la literatura mexicana se caracteriza por su pluralidad. Convive en contextos experimentales, narrativas de denuncia, ciencia ficción, crónica urbana y literatura infantil. La diversidad responde a la complejidad del México moderno y las múltiples voces que lo habitan. Los medios digitales también han transformado la creación y difusión literaria, plataformas como pues, blogs, redes sociales, publicaciones electrónicas en las páginas web, han dado espacio a nuestras generaciones de escritores que se encuentran en Internet, un medio accesible para compartir su obra. El lector contemporáneo mexicano es también más diverso. Los gustos, intereses y hábitos de la lectura se han ampliado y eso ha motivado a autores y editoriales a explorar nuevos caminos para conectar con sus públicos. El panorama literario de México es, por tanto, un campo dinámico en constante evolución. Estudiarlo es fundamental para comprender no solo nuestra historia, sino también las preocupaciones imaginarias y sueños que definen a esta sociedad. Ok, bueno, ya platicamos aquí un poquito de los cuatro panoramas. Me dice que mi reunión va a terminar en 10 minutos. Ok. ¿Se dejó de compartir ahí? ¿Sí, verdad? Perdón. No, maestro, todavía se ve está compartiendo pantalla. Sí, estoy Así Sí, es, compartiendo. todavía, todavía está perdón. la diapositiva. Sorry, sorry. Déjeme. Ok, déjeme la vuelvo a abrir. Ok. Espérame, en un momentito. Mm, Discúlpeme porque soy nuevo en Zoom.
Aquí está, perdón. Bueno, ya para terminar, esta es la diapositiva 6, los métodos y análisis de literarios. Dice, uno de los métodos más comunes es el análisis formal. Este se enfoca en los elementos internos del texto, la estructura, el estilo y el uso del lenguaje, las figuras retóricas, el ritmo y la métrica en el caso de la poesía y otros aspectos técnicos. Su objetivo es estudiar cómo está construido el texto y qué efectos produce el lector. Otro enfoque es la teoría literaria. eh, Nos dice que incluye distintas corrientes como el formalismo ruso, el estructuralismo, el feminismo, entre varios. Esas corrientes ofrecen marcos teóricos para interpretar los textos de distintas dimensiones simbólicas, ideológicas, cultural o política. El análisis histórico-social se centra en el contexto en el que fue escrita la obra, considera condiciones sociales, económicas, culturales, políticas. También analiza cómo fue recibida la obra con su público general, qué impacto tuvo con su tiempo, y esta perspectiva nos ayuda a entender el texto como producto de su época. La escritura académica es parte importante del proceso de análisis literario, saber expresar por escrito nuestras interpretaciones con argumentos sólidos y referencias textuales. Es una habilidad clave de la formación literaria. Esta práctica desarrollada no solo en competencias comunicativas, sino también en disciplina intelectual. Lo repito, siguiente diapositiva. Las aplicaciones y las enseñanzas de la literatura en México. En la literatura no solo se estudia por su valor estético, sino también por su potencial formativo. Se presencia en los programas educativos, busca fomentar habilidades intelectuales, emocionales y sociales en los estudiantes. Una de las principales aplicaciones es la formación del pensamiento crítico. Al leer la literatura, los estudiantes también aprenden a analizar, inferir, interpretar y argumentar. Estas habilidades son fundamentales para participar activamente en la vida social, política y profesional. Además, la literatura se estimula en la imaginación y la creatividad. La literatura también desempeña un papel crucial en la construcción de la identidad nacional a través de sus personajes, paisajes, conflictos y símbolos. Las obras mexicanas han ayudado a definir lo que significa ser el mexicano. La literatura también nos sirve como muestra de herramienta para abordar temas difíciles, la violencia, la migración, la discriminación, la desigualdad o la identidad de género. A través de los textos, los estudiantes pueden reflexionar sobre estos problemas desde una distancia simbólica que facilita la empatía y el análisis ético. El fomento a la lectura debe ser una prioridad a nivel básico. No nos basta con obligarnos a leer, es necesario crear ambientes donde leer sea un acto placentero, significativo y compartido. En las bibliotecas escolares, el círculo de la lectura y los proyectos literarios pueden ser los aliados claves en este proceso. Bueno, en definitiva, la enseñanza de la literatura en México debe ser íntegra, diversa y conectada con la realidad de los estudiantes. Solo así cumplirá su función como herramienta de transformación del personal y social. Bueno, estos son las 6 diapositivas del día de hoy de la clase. Nos vamos a ir tantito rápido con una pequeña conclusión. Nos, en la conclusión nos dice que la literatura, pues como ya vimos en la definición, es arte, es un tiempo de arte y un objeto de estudio. Como arte nos emociona, nos conmueve y nos transforma. Una de las grandes virtudes nos permite que nos asomamos a las identidades. Leer la literatura es ponerse en los zapatos de otro y es la capacidad de empatía, es esencial para un mundo cada vez más polarizado. Bueno, en el siglo XXI la literatura sigue siendo necesaria, ahorita estamos en el siglo XXI, es en medida la avalancha de la información
El texto literario nos invita a detenernos, a reflexionar, a reconectar con lo esencial. Nos recuerda que más allá de los datos y las cifras, somos seres que sienten, que sueñan y que narran. Y por último, leer la literatura es una forma de cuidarnos en un mundo acelerado y hostil. Los libros ofrecen un refugio, un espacio de calma y profundidad. Son una forma de resistencia de la superficialidad, el ruido y la prisa. Con esto cerramos el recorrido con el tema ¿qué es la literatura? Que este sea el primer acercamiento a los lectores. Pues bueno, terminamos ahí con la primera clase. Como ya lo ven, es un poco tedioso porque es mucha lectura. En esencial, pues para esto nos enseña esta literatura que hay que aprender también a leer, a diferenciar y pues poco a poco ya nos vamos a ir ahí enfocando en eso. ¿Ok? Para dudas, preguntas, a ver, como les dije ahorita, no les sé mucho todavía al Zoom, soy muy nuevo y discúlpenme. Eh, no sé si ahí, por ejemplo, lo puedo ver en el chat, alguien que me pueda ayudar. A ver, en el chat, aquí, mira, aquí. Ok. Gracias, gracias. Ok, bueno. Bueno, todas las actividades, todas las preguntas, las dudas también las vamos a ver por la plataforma de la página de la universidad. Y perdón. Este, también para que estén muy al pendiente a eso, también les voy a explicar ahí lo que les comenté a los que no habían llegado. Si nos vamos a quedar en este horario, que lo más probable es que sí. Ya sé que se levantan bien temprano para aventarse también esta clase tediosa, pero pues bueno, es lo que tenemos que hacer, y esperemos que sea también un buen tetramestre y ya conocernos como quieran base ahí a la plataforma, ¿ok? ¿Dudas, preguntas o algo que me quieran decir ahorita? Si tienen el Sí, micrófono maestro, yo encendido, tengo dos preguntas. díganme. Primera, esta es la semana 2. ¿Qué Ujú. pasa con la semana 1? Ah, ¿No va a haber alguna actividad o simplemente esta la vamos a tomar como primera? esta la vamos a tomar como primera. La semana pasada ahí entre los cambios de horarios y eso, pues, ahí, tuvimos problema, pero esta la tomamos como primera. Como quiera la actividad se va a subir a la plataforma y no está muy complicada. Como quiera le vamos a facilitar los textos y todo. Ok, otra pregunta. ¿El libro es el que viene en la plataforma o es otro en